A menudo hablamos de cómo la crisis en la Iglesia siempre puede empeorar. Para los estadounidenses que observan, sabemos que cuanto más conservadoras y tradicionales sean sus parroquias, es más probable que haya observadores en su parroquia. Estas pueden adoptar dos formas: una, representada por vuestra diócesis, velando por que todo lo que se diga sea conforme a las maravillosas orientaciones que vienen de Roma, particularmente válidas en algunas diócesis. La otra son las personas a las que llamaremos funcionarios, que se sientan en sus bancos, monitoreando y asegurándose de que no haya malos pensamientos circulando en la Iglesia. Esta situación pone de relieve una realidad preocupante: las autoridades que nos gobiernan no creen realmente en lo que predican. Predican la separación de la Iglesia y el Estado, una opinión que no se expresa explícitamente en la Constitución de los Estados Unidos, aunque sí fue expresada por algunos padres fundadores. En Europa, esta separación es más explícita en los documentos gubernamentales, pero allí tampoco se respeta realmente. De hecho, hoy vemos cómo el Estado interfiere en los asuntos internos de la Iglesia en Europa. Un caso reciente se refiere a una mujer que deseaba fervientemente convertirse en diaconisa y luego, probablemente, en sacerdotisa. Después de intentar repetidamente ingresar a programas de capacitación para el diaconado, demandó a la Iglesia y a su país, y el tribunal falló a su favor. Esta situación es increíble, pero no sorprendente, dado que vivimos en una época donde la Iglesia y sus derechos no son respetados. Un ejemplo emblemático es lo ocurrido en Canadá, donde algunas personas mintieron sobre lo que pasaría en las escuelas involucrando a los indígenas canadienses y el papel de la Iglesia en estos hechos. Posteriormente, la Iglesia fue castigada públicamente, sobre todo cuando el Papa Francisco tomó estas afirmaciones literalmente, sin esperar una investigación exhaustiva. Años más tarde, como muchos predijeron, una investigación exhaustiva no encontró evidencia que respaldara estas afirmaciones, pero el daño ya estaba hecho. Esto nos lleva al siguiente paso, ya que estamos hablando de valores y propaganda subyacentes. Un ejemplo reciente en las noticias nos lleva a Bélgica, donde 2 obispos fueron condenados por negarse a capacitar a una mujer para el diaconado. Esta mujer, activista convencida, intentó varias veces ser admitida en la formación diaconal y finalmente llevó el asunto a los tribunales civiles, que ganaron su caso. El Tribunal Civil de Malinas multó al exarzobispo de Malinas Bruselas, el cardenal Joseph de Kessel, y a su sucesor, Monseñor Luc Terlinden, por discriminación. Los 2 obispos habían negado la inscripción de la mujer para la formación diaconal alegando que no podía recibir el orden sagrado según la voluntad de Cristo, fundador de la Iglesia. Esto solo respeta la enseñanza católica básica sobre los límites de las órdenes sagradas, pero los tribunales seculares han fallado en contra de ellas. Aunque el propio juez reconoció que se trata de una violación de la separación entre Iglesia y Estado, sancionada por la ley belga y por la Unión Europea. Para comprender mejor cómo se produjo esta situación, es útil recordar que Bélgica, como la mayoría de los países del norte de Europa, es una socialdemocracia. Esto significa que ella tiene una visión muy diferente a la nuestra sobre los derechos de las personas y las instituciones. En la mayoría de los países europeos, la separación de la Iglesia y el Estado está consagrada en leyes y documentos rectores, pero su interpretación a menudo conduce a una interferencia en los asuntos internos de la Iglesia. Es importante resaltar que el sacramento del orden sagrado está reservado a los hombres por voluntad del mismo Jesucristo. Esta ha sido la tradición constante de la Iglesia y, según el Concilio de Trento, las órdenes se componen de 3 grados: el episcopado, el sacerdocio y el diaconado. Por tanto, la Iglesia no tiene la potestad de conferir este sacramento a una mujer. Sin embargo, la mujer rechazada llevó su caso ante un tribunal civil por discriminación, contraria a la Constitución belga, que garantiza una fuerte protección de la igualdad. El tribunal dictaminó que los 2 arzobispos habían cometido un error al evaluar la solicitud, admitiendo sin embargo que no tenían competencia para juzgar los asuntos internos de la Iglesia. Sin embargo, consideró que la negativa a inscribir a la mujer en la formación diaconal era discriminatoria. Esta paradoja pone de relieve una contradicción intrínseca: aunque se declaró incompetente para juzgar los asuntos de la Iglesia, el tribunal intervino.
El profesor Louis Leon Christians, actual catedrático de Derecho y Religiones en la Universidad Católica de Lovaina, declaró que esta decisión no crea un precedente. Sin embargo, cuesta creer que no se produzcan otros casos similares en el futuro. Una vez que abras la puerta a este tipo de decisiones, será difícil cerrarla. La decisión del tribunal belga está claramente influenciada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que afirma los derechos fundamentales reconocidos por la UE. Aunque el juez no citó explícitamente la Carta, su influencia es obvia. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE hace declaraciones sobre derechos como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, principios que a menudo entran en conflicto con las tradiciones religiosas. En Estados Unidos, la Declaración de Independencia, aunque no tiene fuerza legal, ha influido profundamente en el pensamiento estadounidense durante más de 2 siglos. Del mismo modo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE influye en el pensamiento y las leyes en Europa, aunque de manera intangible. La Carta declara que los pueblos de Europa, al crear una unión cada vez más estrecha, están decididos a compartir un futuro pacífico basado en valores comunes. Estos valores incluyen la igualdad, que puede reinterpretarse en función del progreso social, cláusula que a menudo entra en conflicto con las creencias religiosas tradicionales. La Iglesia Católica, que reconoce la Carta y tiene estatus de observadora en la UE, se encuentra, por tanto, en una situación delicada. Muchos consideran que su doctrina sobre las órdenes sagradas es discriminatoria. Los obispos belgas han sido multados por respetar la doctrina católica, lo que constituye una clara injerencia en sus asuntos internos. Aunque los tribunales dicen que no tienen competencia para revocar las decisiones de la Iglesia sobre quién puede o no ser admitido a la formación diaconal, su decisión sienta un precedente peligroso. La decisión del tribunal belga contra los obispos belgas ha suscitado muchas preocupaciones sobre el futuro de las relaciones Iglesia-Estado. Este caso demuestra cómo las autoridades civiles pueden interferir en los asuntos religiosos, incluso cuando afirman no tener competencia en la materia. Aunque los tribunales dictaminaron que la Iglesia no podía discriminar por motivos de sexo en la admisión a la formación diaconal, esta decisión creó una paradoja legal y doctrinal. Desafortunadamente, la situación era predecible debido al mensaje ambiguo de la jerarquía de la Iglesia sobre el diaconado femenino. Si la doctrina de la Iglesia es clara sobre la ordenación de las mujeres, la apertura a opiniones y propuestas sobre este tema ha creado confusión. El Papa Francisco, al crear comisiones sobre el diaconado femenino, ha permitido que persistan las dudas. Esto ha llevado a casos como el de Bélgica, donde las expectativas creadas por la ambigüedad llevaron a un desafío legal. En este contexto, es crucial que la Iglesia mantenga una posición clara y firme sobre su doctrina. La ambigüedad y la falta de acción decisiva solo pueden conducir a más desafíos legales y a una pérdida de autonomía en los asuntos nacionales. El Papa Francisco, aunque ha manifestado públicamente su oposición a la ordenación de mujeres, tiene la responsabilidad de aclarar y fortalecer la posición de la Iglesia para evitar mayores confusiones y ataques legales. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.